si tomamos el famoso caso de Martanger, de un señor que se hace pasar por otro, hay que ubicar en qué momento, en qué situación se produce tal cuestión. Martanger se produce en el momento bisagra del pasaje de una sociedad feudal o semifeudal a la pequeña aparición de la propiedad privada. Esto nos revela de que la impostura no carece de relación con la aparición en la vida social de la propiedad privada, que es una de las características del régimen capitalista. Los convoco y en ese sentido creo que, como dice Rodolfo Sigli, el gesticulador tiene que ver con hoy, mientras que Martanger habla de una situación que hoy ya no se produce. El invento de Martanger, producto de una historiadora, que escribió un texto muy interesante al respecto. Tengo una anécdota, yo recuerdo haberle regalado a Miguel Sosa ese texto, había 2 textos solamente en México, yo compré los 2 que había, y como habíamos estado hablando con él sobre las investigaciones de cada uno respecto a ese tema, le regalé el texto de esta mujer, pero es muy específico, se refiere a una forma social que no es la forma social en la que nosotros vivimos. Entonces, permítanme ahora unos minutos. ¿Qué cosa viene de imponere, poner encima, impostimum? Tratan de no ser tan... impostura, ok. Sí, insisto, la impostura es una respuesta al síntoma del otro. Veamos una cuestión. El lograr este tipo de afirmaciones y aceptarlas como ciertas presupone la idea de la no necesidad y de la contingencia, esa misma contingencia en la que estamos insertos. Nuestro léxico, con el que describimos el mundo y los hechos que en él suceden, es meramente fortuito, es producto de una convención histórica contingente, no necesaria. Esto nos pone en un nuevo horizonte interpretativo del mundo y de su lenguaje. Nos sitúa en un horizonte irónico, en tanto que reconocemos lo que nos rodea y somos capaces de negar la univocidad. Richard Rorty empleará el término ironista para designar a esas personas que reconocen las contingencias de sus creencias y de sus deseos más fundamentales. Personas lo bastante historicistas, dice Rorty, y nominalistas para haber abandonado la idea de que esas creencias y esos defectos fundamentales remiten a algo que está más allá del tiempo y del azar. O sea, la impostura se va a enfrentar a esta cuestión, que hay algo que está más allá del tiempo y del azar, que hay algo que es natural, que no es contingente. La impostura quiebra ese síntoma del otro. Tal pareciera que la aceptación de la contingencia, de las creencias en la actualidad, nos lleva al problema del poco compromiso con ellas. La cultura actual es una cultura light, en tanto que no se toma las cosas como reales. Esto es una cita que tomé de un texto que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad de Richard Rorty. Ahora les voy a hablar de un texto más extraño todavía, me voy a orientar por él, porque fue gracias a una observación de Ana Baños que recordé que yo había adquirido ese texto con motivo del tema de la impostura. ¿De qué les estoy hablando? De un texto de Byung-Chul Han,
que se llama Sanzai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Es un texto editado en Buenos Aires por editorial Caja Negra en el año 2016. Le repito, Byung-Chul Han, el texto se llama Sanzai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Editorial Caja Negra, año 2016, Ciudad de Buenos Aires. Un momento. Juan, derecho. Resulta que este filósofo descubrió que Hegel, nada más y nada menos, constató que para Hegel los chinos tenían una profunda tendencia a la mentira. Bueno, voy a escribir el texto de este autor. Un momento. Sanzai, ahí tienen los datos. Sanzai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China, editorial Caja Negra, Cava. Bueno, Richard Rorty era Rebeca, el del cual tomé la cita. Rorty, R-O-R-T-Y. Quan, el Quan en chino quiere decir derecho. Hegel, nada más y nada menos, constató, según él, que los chinos tenían una grave tendencia a la mentira. Digamos que se podría decir que se le debe a Hegel la aparición de la frase son cuentos chinos. Los chinos, ahora cito a Hegel, son conocidos por mentir así más que nadie. Esto ustedes lo pueden encontrar en el texto de Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. En Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel dice que los chinos son conocidos por mentir así más que nadie. Los chinos se comportan, subraya Hegel, de manera astuta y taimada, de modo que los europeos, quienes se consideran a sí mismos el sumum del sumum, deberían cuidarse en su trato con ellos. Para explicar esta situación, ¿a qué remite Hegel? Nada más y nada menos que al budismo. Dice Hegel, la nada, como lo supremo y absoluto, como su Dios, exige el menosprecio del individuo como máxima perfección. O sea, para Hegel, la base del budismo chino es la condición de que los chinos nos hagan cuentos chinos. La nada nihilista se opone a cualquier Dios que represente la verdad y la autentización, y la autenticidad, y la autentificación. Repito, la nada nihilista, según Hegel, el budismo chino, se opone a cualquier Dios que represente la verdad y la autenticidad. Primera señal que les sugiero tomar nota. Dios
es un garante de la verdad y es un garante de lo que sería auténtico. Se encuentra aquí una articulación entre la presencia de Dios y la aparición del tema de la verdad. El padre, el sistema parental, la paternidad, no garantiza ninguna verdad, pese a que, para operar, se presenta como garantizando esa verdad. Me explico. Un padre le dice a su hijo que no logra dormir: los monstruos no existen, quédate tranquilo, duerme. Consecuencia, el infante duerme. Hace como que le cree al decir del padre, del sistema, y entonces se duerme. El vacío del budismo, las bases, el vacío del budismo chino se refiere a la negatividad de la descreación y la ausencia. El budismo chino vacía, deja vacío al ser, lo deja sin sustancia ontológica al ser. La creencia en la inmutabilidad y permanencia de la sustancia responde a la idea de la subjetividad moral y la objetividad normativa occidental. O sea, en Occidente, nosotros, yo, cada uno de ustedes, quizá por aquí venían algunas de las preguntas que lanzó Concepción. Bueno, ¿qué hacemos si todo puede ser impostura? Esto tiene que ver con que estamos tomados por la inmutabilidad y permanencia de la sustancia. Y en base a esa permanencia de la sustancia, permanencia del ser, se constituye la subjetividad moral y la objetividad normativa. Él es un impostor, yo no. Yo estoy en una posición moral más alta porque el impostor es él, yo soy una víctima del impostor. En cambio, el pensamiento chino, desde sus comienzos, rompe radicalmente con el ser y la esencia. Entonces quizá correspondería a partir de aquí tomar a los cuentos chinos de otra manera. El Tao significa camino. El Tao presenta una contrafigura frente al ser o la esencia. Se ajusta a los cambios, mientras que la esencia se opone a la transformación. La esencia del psicoanálisis freudiano son las sesiones de 50 minutos, 4 veces por semana, como dice el informe Turquet, y Lacan se opone a este ser y a esta esencia. El Tao, que significa camino, se ajusta a los cambios, mientras que la esencia se opone a la mutación. La negatividad, al dejar vacío el ser, desde el comienzo mismo del proceso, abre así un camino infinito de mutaciones. Si yo vacío al ser, estoy en una mutación permanente. Esta práctica de la mutación permanente, dicen quienes lo conocieron en persona, es lo que hacía para mucha gente insoportable la práctica de Félix Guattari. Estaba en una infinita y continua mutación. No entiendo bien por qué, pero acá ahí dice, Claudia Weiner le contestaría a Concepción, volver a la respiración. O sea, si se nos fueron las verdades, si no tenemos apoyo en las supuestas verdades, bueno, entonces respiremos, volvamos al cuerpo. El pensamiento chino no tiene acceso a las ruinas. No conoce identidad alguna que remita a un acontecimiento único. En este sentido,
para los chinos no existe la idea del original, puesto que la originalidad presupone que habría un comienzo en sentido estricto. El pensamiento chino no se caracteriza por conseguir la creación a partir de un principio absoluto, sino por el proceso continuo, sin comienzo ni final, sin nacimiento ni muerte. Por ese motivo, el pensamiento del lejano Oriente no pone énfasis en la muerte. Todos somos Buda. Interesante esa cuestión que acaba de plantear Claudia. El pensamiento del lejano Oriente no pone énfasis en la muerte. Yamila aclara, Quan significa mover y pesar. No hay una posición fija. El pensamiento chino no pone énfasis en la muerte, como lo hace Heidegger, o en el nacimiento, como lo hace Hannah Arendt. El pensamiento chino desconfía de algo. ¿De qué desconfía? De las esencias, no por ser esencias, sino porque se presentan como inmutables o como principio. Esta flexibilidad o la adaptabilidad remite a la falta de esencia, al vacío. Para Hegel, esto es una muestra de la astucia, la hipocresía o la inmoralidad de los chinos. ¿Cuántos chinos? El pensamiento chino sustituye el peso del ser por el plus del quan, es decir, por la gravitación de la situación, esto que mencionaba hace un rato Yamila. Bueno, digamos que estamos hablando del Tao, Danilo. No sé si los chinos actuales la tienen más fácil, pero estamos hablando del Tao. El Quan carece de todo carácter conclusivo, absoluto o inmutable. En un principio refiere al peso que se desplaza en una balanza de un lado al otro. Quisiera retomar una cuestión. Les pido que, entiendo que si quieren me detengo y hacemos comentarios, pero si no, no puedo seguir los comentarios que ustedes hacen con la exposición que quiero tratar de presentarles. Quédense en posición de balanza. No frieguen mucho. En un principio, el quan se refiere al peso que se desplaza en una balanza de un lado al otro. François Julian quedó muy impresionado por la dimensión del yin. La idea de descreación caracteriza al yin. Es muy interesante, escuchen bien lo que va a aparecer ahora, es muy interesante que Confucio renunció a la autoría de su enseñanza. No se ubica como un creador, sino como un medio. Transmite aquello que ya fue. Dice, yo únicamente transmito. No puedo crear cosas nuevas. Crean los antiguos y por lo tanto los amo. Esta concepción de un ser vacío afecta al tema del poder. El poder también se distingue de la fuerza en este mismo sentido, puesto que a diferencia de esta última,
no presenta una dimensión estática, sino es contestativa. Se trata de observar la constelación que organiza tal o cual evento, tal o cual acontecimiento. Constelación en el sentido de la constelación de las estrellas. Observar el movimiento de las estrellas fue quizás la primera experiencia compartida por la humanidad. Aquí y allá, los aztecas, los egipcios, los romanos, los mogoles, en diversos lugares, los humanos compartían el seguir el orden, el movimiento, la danza de las constelaciones. Los astros, decía Lacan, siempre aparecen en el mismo lugar. Se trata de una presencia real, no se trata de realidad. Hoy observamos estrellas que están siempre en el mismo lugar, solo que ellas ya no existen, son reales. Esto es un pequeño anuncio o avisito para Ana Jorda, que está por ahí con esta cuestión del real y la realidad. El poder no responde a una subjetividad, sino a una situación. Depende, de hecho, de la coyuntura. El pensamiento chino se organiza por la gravitación en una determinada situación. Pero cada uno de los que vivimos en esta tierra, para el pensamiento chino, al igual que para Foucault, Guattari y Deleuze, no somos ajenos al poder. El poder no es algo exterior que opera sobre nosotros. Nosotros también tenemos el poder de enfrentar al poder. Zenji, original. Freud, en una carta a Wilhelm Fliess, perdón, ¿les parece que siga? ¿O quieren detenerse aquí? Sí que completen las frases. Ok, siga, bien, bien. Zenji, original. Freud, en una carta a Fliess, a Wilhelm Fliess, del 6 de diciembre de 1896, le escribe: ¿sabes? Se tuteaba. ¿Sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por superposición de capas, porque de tiempo en tiempo el material existente de huellas némicas experimentan un ordenamiento según nuevas formas de acuerdo a muchas vivencias? Una inscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no existe de manera múltiple, no existe, perdón, de manera simple, sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos. Sabés que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por superposición de capas, porque de tiempo en tiempo el material existente de huellas némicas experimentan un ordenamiento según nuevas vivencias. Eso produce una inscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no existe de manera simple, sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos. Un avisito al margen, para los que conocen algo de todo el tema de la topología y la cañada de los nudos, van a encontrar aquí una homología, lo mismo con el tema que introduce Félix Guattari, de que la vida subjetiva está organizada por multiplicidades. En el chino clásico, el original
se denomina Zenji. Voy a permitir escribirlo. Zenji, original. Literalmente significa huella verdadera. No huella de verdad, sino huella verdadera, creíble. Se trata de una huella singular. Es una huella que no tiene una trayectoria ideológica. En su interior no está habitada por ninguna promesa. No da lugar a ninguna obra de arte acabada, cerrada en sí misma, que pudiese adoptar una forma definitiva y escapar a toda transformación. O sea, el original chino es una pieza mutante, en mutación continua. Su diferencia respecto de sí misma no le permite alcanzar el reposo, por eso Concepción hay que respirar, e ir tomando otro ritmo. Su diferencia respecto de sí misma no le permite alcanzar el reposo que le podría proporcionar una forma definitiva. En este sentido, el original chino, el Tao, siempre se aparta de sí mismo. La concepción china de la huella se articula con la estructura freudiana de la huella anémica, que está sometida a un reordenamiento y transcripción constante. Si ustedes recuerdan el famoso triángulo semiótico de Peirce, donde ustedes tienen el referente, el significado y el significante, ustedes se podrían hacer una pregunta. Bueno, está bien, en ese triángulo semiótico, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está la bolita? El lejano oriente no conoce ninguna dimensión previa como la de los originales. El origen o la identidad. Esto creo que se articula con la pregunta que hizo Claudia antes. Para el lejano oriente, para el Tao, no hay una dimensión previa original, no hay un origen, no hay una identidad originaria a la cual no puedo renunciar o a la cual tengo que recobrar. El ser, en tanto concepto fundamental del pensamiento occidental, es igual a sí mismo. No permite ninguna reproducción más allá de sí mismo. Así ustedes van a encontrar la prohibición platónica de la mímesis, que surge de esta concepción del saber. La belleza o el bien, según Platón, son inmutables, son idénticos a sí mismos, son uniformes, aparece la forma, aparece la formación. De este modo, no queda lugar para ninguna desviación. Una de las cosas que la IPA le acusaba a Lacan, que él se desviaba de la perfección psicoanalítica. Según esta interpretación del ser, toda reproducción tiene algo de demoníaco, que destruye la identidad y la pureza originaria. La idea platónica ya bosqueja la reflexión sobre el original. Toda reproducción conlleva una falta de ser, una falta de ser, una falta en ser. Y toda la palinodia psicoanalítica, freudiana y a veces lacaniana de la falta. En cambio, la figura fundamental del pensamiento chino no es el ser uniforme y único, sino el proceso que es informe
y heterogéneo. La transformación no afecta únicamente a algunas piezas concretas de un artista, sino a toda su obra. Su corpus, su cuerpo, Claudia, se modifica de modo constante, aumenta o disminuye. Me parece genial. Se agregan imágenes que aparecen de pronto, desaparecen otras que en un pasado se le habían atribuido a tal artista. Por ejemplo, la obra de un conocido maestro, Dong Yuan, no Don Juan, sino Dong, perdón, mi chino básico, monstruoso, mi Dong Yuan, tenía un aspecto distinto durante la dinastía Ming que durante la dinastía Song. O sea, la obra de este artista y conocido maestro chino tenía un aspecto durante la dinastía Ming y durante la dinastía Song, S-O-N-G, era distinto. La obra, para el pensamiento chino, es un gran espacio vacío o en construcción que siempre se está llenando de nuevos contenidos, de nuevas imágenes. En este sentido, podríamos decir que cuanto más grande es un maestro, nos encontramos ante un significante, que no tiene identidad, que no está fijo, que es mutable, que cambia, que deambula constantemente en un nuevo significado. El origen se muestra como una construcción a posteriori. La pretensión de autenticidad ajena a los chinos tampoco es capaz de fijar inequívocamente la obra de un maestro. Por ejemplo, ustedes saben que en Occidente tenemos una pretensión de autentificar las obras. Seguramente Elizabeth Huitron se va a recordar del amigo Carlo Ginzburg y de Morelli, su relación con las pinturas. Saludo, Gilberto. Ya no aguantó los cuentos chinos, Gilberto. Ahora que todo el mundo se va a jugar al fútbol chino, por lo menos aquí en la Argentina. Bueno, en Occidente hay una pretensión de autentificar las obras. Y quienes aparecen fijando inequívocamente la obra de tal o cual maestro, cometen grandes arbitrariedades. Así, según un catálogo de la obra de Rembrandt, esta estaría compuesta por 711 pinturas. Pero otro especialista autentificó que eran solo 630. Y 30 años después, Gerson solo reconoció 420 como auténticas. Otra recopilación de Rembrandt, que excluye las obras de sus colaboradores, solo habla de 300. O sea, el meticuloso análisis de estilo de los entendidos o expertos tampoco está libre de arbitrariedad. El filósofo Adorno concibe la obra de arte como algo dinámico. No la concibe como estática, fija e invariable, sino como algo vivo espiritualmente, que es capaz de cambiar. Y entonces nos dice, lo que entre tanto cambian en Wagner no es meramente su efecto, sino la obra misma en sí. Las obras de arte en cuanto a lo espiritual no son nada en sí definitivo, forman un campo de tensiones de todas las voluntades y fuerzas posibles, de las tendencias internas
y de los que se le opone, de los logros, de lo necesario, del fracaso. La verdadera relación con una obra de arte no es tanto que ésta, como se dice, recurre a una nueva situación, como que en la obra misma se descifre aquello a lo que históricamente se reacciona de manera distinta. O sea, Adorno va a introducir que la obra de arte es un cuerpo cambiante, que no está, que no está sometido ese cuerpo al cambio, sino que él mismo, el cuerpo cambia. ¿Sí? No es lo mismo decir que un cuerpo está sometido al cambio, a decir que ese cuerpo cambia. Sí, localizan la diferencia. La riqueza interior y la profundidad de la obra pasan por su vitalidad y su capacidad de transformación. ¿Acaso esto no es el lugar que adquieren para cada uno de nosotros, cada uno de los que de ustedes, cada uno de los que estamos aquí en esta actividad? ¿No es el lugar de la mutación que hoy adquieren para cada uno de nosotros los textos de Marx, de Nietzsche, de Freud, de Lacan, de Guattari, de Foucault, de Deleuze? Son actuales en cuanto a nuestro cuerpo le dicen algo que lo hacen entrar en sintonía. Al cuerpo eso le late. La obra de arte se anima hasta convertirse en un organismo vivo. Por su parte, la obra de arte china está vacía y es llana, es superficial. No tiene alma ni verdad. El vacío es desustancializador. Se abre a las inscripciones y las transcripciones. La obra de un maestro chino también tiene capacidad de transformarse, porque en sí misma está vacía. Miren qué interesante. Leo un texto de Foucault, de Deleuze, de Guattari, y lo transformo porque está vacío, o por lo menos porque lo vacío en mi lectura de una esencia fija e inmutable. El retorno a Freud, formulado por Lacan entre 1953 y 1964, es homólogo a esta operación, solo que la homología, gracias a los aportes del mismo Lacan, pasó y aún pasa desapercibida. Se lo toma como continuidad. Claro, Lacan sería alguien que continúa a Freud, nada más que le cambia las palabras, pero sigue siendo el mismo Freud. Mientras que el retorno a Freud, propuesto por Lacan, es una mutación radical del freudismo y de la práctica del análisis. Perdón, ¿le parece que me detengo aquí porque creo que ya estoy hablando demasiado? Podemos conversar un rato.